Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Socialmente Te Ves y estamos aquí, en Barrio San Pablo, en la zona sur. Nos llegamos hasta la casa de un ciudadano, de un jubilado, que ya no nos acompaña más porque hace un poquito tiempo Diosito se lo llevó. Pedro Carini. Te vamos a contar la historia de Pedro, un ciudadano, un papá de familia, un marido ejemplar, un amigo, aquí, en Socialmente Te Ves. Largamos este primer bloque de Socialmente Te Ves y estamos en la casa de Pedro Carini con sus hijas y te vamos a contar un poco la historia, pero te vamos a contar quién era Pedro. Hola Mónica, ¿cómo te va? Hola Paola, hola Marcela. Muchas gracias por recibirnos en la casa de tu papá. Mónica, ¿quién era Pedro Carini? ¿Desde cuándo empezó a laburar? Porque fue un laburante de toda la vida. Eh, Hola Sergio, mi papá fue un trabajador desde los 14 años. Su primer trabajo fue una carpintería. Después pasó por varios talleres, aprendió un montón de oficios, pero el principal trabajo después en su juventud, que fue a los 22 años, fue esto, cuando trabajó en los pozos petroleros. Mira vos, no sabía. Vos sabés que yo no sabía. Yo sé que Pedro fue un laburante, que sabe un montón de cosas, que era como un librito, como una Biblia, ¿no? Decir, che, se rompió esto, él lo arreglaba, se hizo esto, él lo arreglaba, él tenía esa particularidad. Y bueno, siempre fue el tipo cordial, el buen vecino, el excelente papá que fue, el marido ejemplar. Y Paola, ¿tu papá llegó a tener auto? Yo no recuerdo haberlo visto en auto, creo que sí. El primer auto que tuvo fue un Fiat 600, 0 kilómetros. Hemos hecho muchas aventuras ahí. Y después fue cambiando, pero siempre el único 0 kilómetro que tuvo fue un 600. Y después sí compró autos usados, que era un 404. Ah, me acuerdo del 404. Tuvo un 504, un Falcon. Y de ahí desistió, no quiso manejar más. Fue el último que tuvo, fue un Falcon. Marce, ¿vos sabés por qué él desistió de manejar? Porque ella se consideraba que era grande, que prefería andar en remis, llevarlo, traerlo, no andar cansado. Creo que pensaba más en la lógica. Sí, vos sabés que Pedro siempre fue un tipo muy lógico y además de eso, yo lo veía salir mucho en bicicleta. Mónica, contame un poquito cómo era el tema de la bicicleta, pues yo lo veía salir, tipo en su bicicleta, se iba a laburar en la bici, volvía a altas horas de la noche en la bici. Exactamente, así mismo como estás diciendo Sergio. Mi papá dejó de manejar porque dice que todo tiene una etapa. Pero después andaba en bicicleta, que creo que era más peligroso, pero bueno, Claro. él andaba en bicicleta, se iba al taller y regresaba, y se regresaba de nuevo al taller, o sea, 4 veces al taller. Mi papá laburó muchas veces más de 12 horas, muchas veces más de 12 horas. A mi papá nadie le regaló nada. Y aparte tu papá tuvo la particularidad, Mónica, Paola, Marcela, tuvo la particularidad de darles una educación, de darles vacaciones, porque digo, a ver, mi primera esposa, Sandra, que es vecina de acá a 2 casas, se iba de vacaciones con ustedes, eso, digo, es real, ¿no? Es real. Paola, ¿qué recuerdos tenés de esas vacaciones, ¿no? De algo que te haya quedado ahí? Bueno, él nos enseñó a todas, a las 3, a pescar, a cazar, nos hacía divertir mucho siempre, nos enseñó, jugábamos mucho en el agua, eso sí, y nos enseñó a compartir sobre todo, a querernos entre nosotras. Y a compartir justamente bueno, por ejemplo, con Sandra, siempre le gustaron mucho los chicos, les enseñó mucho a muchos vecinos. A tu viejo le gustaban mucho las armas, le gustaba pescar, digo, incluso a uno de tus hijos le dejó el legado, uno de los legados más preciados de tu viejo, que eran las armas. ¿Qué recuerdo tenés de eso? Pero contame los recuerdos. La mayoría de los recuerdos de Pedro son todos lindos. El primer recuerdo antes de que mi hijo fue mi ex esposo, que fue el varón que no tuvo, que por cosas de la vida, después no se encontraron más, pero le regaló su primera caña de pescar, lo sacó a cazar como a mi primo, y después pasó a ser mi hijo.
Y dentro de todo eso en nuestra infancia, también son anécdotas que ahora de vieja nos acordamos. Como pelar las perdices, cargar los cartuchos, juntar lombrices. Nos dejó una infancia increíble. Sí. Increíble. Se hace difícil estar en esta mesa con las chicas y tratar en lo posible de ir manejando esta situación para que no se quiebren, ¿no? Yo acá tengo una foto muy linda de Pedro jugando al fútbol. Si hay uno de los tipos en este barrio que le gustaba el fútbol, era Pedro. Nunca fue un tipo exigente en el sentido de querer imponerte cosas. Él siempre respetó las libertades de cada uno y me consta, pero siempre acompañó, ¿no? Uy, bueno, aparte de ser mi papá, fue mi gran amigo. Pero ese amigo que no te cuestiona, que no te presiona, que no te juzga, te escucha. Solamente te escucha. Y también te da un consejo. Vos decidís que está bien y que está mal. Ese amigo, ese gran amigo, no solamente lo perdí yo, lo perdió muchas personas. ¿Qué secuelas inmediatas dejó en tu familia? Porque vos tenés hijas, tenés esposo. Y las secuelas que dejó inmediatamente fue el hecho de sentirnos todos un poco desamparados, porque era una persona que él se ponía a la par, tanto de un niño de 5 años como con nosotras, y nos entendía de una forma que él siempre fue de una mente joven. Siempre decíamos, él se adaptaba a la situación de cada uno, y ahora eso cuesta porque no tenemos a quién llamar para los consejos. Entonces estamos medio desorientadas, bastante. Mis hijos también. Bueno, mi esposo también fue muy compañero de él, que se iban a pescar. A él le gustaba mucho la pesca también, a mi esposo le gusta. Han compartido con mi papá muchas cosas, muchísimas cosas, y ahora eso es lo que uno no va a volver a tener. Lamentablemente, Pau, y lamentablemente Mónica y Marcela, nos tenemos que ir a una pausa. El gobernador Juan Schiaretti presentó la nueva edición del Programa de Inserción Profesional, PIP, que creará 3.000 oportunidades de formación y empleo de calidad a través de prácticas en empresas o con empleadores privados. La convocatoria, que está abierta hasta el 12 de noviembre, es para profesionales sin límite de edad que hayan egresado hasta 2 años antes del inicio de las prácticas previstas. Para más información e inscripciones, ingresar a empleoyfamilia.cba.gov.ar. Ya son 35.000 los cordobeses de todas las edades, hombres y mujeres, del interior o de la capital, con distintos intereses y necesidades, beneficiados por programas de empleo provinciales. Acompañaron a Juan Schiaretti, la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos.